Bien, nos quedamos con el Imperio Carolingio en la clase anterior. Vimos el Imperio Merovingio, si recuerdan, pues esta es una cultura que tiene mucho misticismo alrededor. Son reyes que intentaron justificar su poder a partir de generar, pues, leyendas alrededor de su origen, de tal manera que pareciera que ellos eran, pues, herederos de la sangre de Cristo. Era una manera de legitimarse ellos en el poder. Posteriormente a ellos, pues ya en la parte alta del Imperio Románico, entonces pues es el Imperio Carolingio el que vamos a trabajar. Les decía, pues depende de Carlos I, llamado el Grande, ese es el Magno, por eso se llama Carlo Magno o Carlos el Grande, y pues esto va del eh, siglo VIII. Es durante el siglo VIII que se desarrolla esto. Siglo VIII, acuérdense que en la península ibérica, en esta región, el Islam pues ha logrado ganar la mayor parte del territorio que anteriormente era visigodo, y solo en la zona norte el reino de Asturias ha logrado pues mantenerse, eh, veamos, como ajeno pues al Islam. Entonces eso es como contextualmente en que estamos. Vimos ahí pues sobre cómo Carlomagno intentó convertirse pues en emperador de Roma, decía él, y de esa manera hizo que el mismo Papa lo coronara como emperador, porque había una alianza entre el Papa y Carlomagno, porque el Papa en ese momento pues estaba distanciado de el Basileus en Bizancio. Había diferencias ahí, tiene que ver esto con los problemas derivados de la iconoclastia y otros aspectos pues en los que no lograban entenderse con la autoridad papal, y entonces el Papa buscó una alianza en otro lugar, y esa lo encuentra pues en Carlomagno. De manera que el nuevo territorio, Carlomagno intentó verlo como un imperio, como el imperio romano. Entonces, realizó una estructuración de manera que hubiesen como comisionados de su gobierno que estuviesen enlazados en diferentes partes del territorio, de esa manera mantener el control. Esos eran los nobles y los mismos obispos. En el caso de los nobles, pues condes, duques y otros más eran los que se les daba autoridad sobre un territorio, y ellos debían de pues controlar ese territorio y reportárselo al Missi Domini, les comentaba, y él al emperador, y así. También les comenté de las escuelas. Pues él pensaba que el Imperio Romano había sido tan grande porque pues había sido una cultura muy culta. Entonces todo el mundo debería ser educado. De esa manera entonces se establecieron escuelas para la nobleza, para el clero y para el pueblo. Eso lo vimos pues la semana pasada. Luego les comentaba sobre la pirámide social. Son castas otra vez, y los dividimos en privilegiados y no privilegiados. Los privilegiados es el rey, su familia, esa es la realeza. Luego le sigue la alta nobleza y el alto clero, que estamos hablando de duques y pues todos los cargos nobilicios que hay, y el papa también, y altos obispos. Luego la nobleza media, caballeros, por ejemplo, y pues otros nobles de un poco menor poder, igual que sacerdotes en general. Luego de ellos, los no privilegiados, acá campesinos, desde los más pobres hasta los que tenían eh, cierta libertad y cierta independencia económica también. Por eso, entre las castas, entre privilegiados, se podía subir y bajar dentro de la casta de los privilegiados. Igual dentro de la casta de los no privilegiados se podía ascender, se podía llegar a tener una condición mejor, pero nunca subir al estatus de noble, por ejemplo. Y bien, luego nos quedamos por ahí y entonces comenzamos por acá con la arquitectura carolingia. Pues esto, el término designa el tipo de arquitectura del norte de Europa entre el siglo VIII y el siglo IX, o sea, entre los años 700 y los años 800, cuando la dinastía de Carlomagno o Carolingia
dominaban la política de la Europa en Occidente. Para él, pues era de manera consciente, quería convertir su imperio en la prolongación del imperio romano, que eso quería él, básicamente. Así es que pues retomó de elementos bizantinos y del cristianismo para poder hacer un tipo de arquitectura con características pues muy particulares, un poco separadas de la bizantina y de la que se desarrollaba más hacia el occidente, en la península ibérica. ¿Qué es lo que hacían? Pues, por ejemplo, monasterios, iglesias, palacios, basílicas, esos son los principales ejemplos de arquitectura que se realizaron. Madera, ladrillo y piedra son los materiales que más se utilizaron para la construcción y como fuente de influencia principal, pues es la arquitectura romana. Eso es lo primero. Eh, Inicialmente se hacían iglesias de una sola nave, o sea, como un solo pasillo desde el pórtico de entrada hasta el cabecero, pero poco a poco se fueron pues multiplicando esas naves, hasta ser de 3 naves, por ejemplo, eh, dentro de la iglesia. Y bueno, fueron agregándose pilares cruciformes, torres cilíndricas hacia las fachadas. Aquí es donde comenzamos a ver esas torres a la par de las fachadas de las iglesias, y ahí es donde se colocan los campanarios. Eso para muchos historiadores pues tiene que ver un tanto con emular los minaretes del Islam, esas torres que en la arquitectura islámica la veíamos a los costados de las mezquitas. Se dice también que el arte o que la arquitectura carolingia es principalmente palacial, porque pues se desarrollan muchos palacios, hay como un modelo de palacio en el que se tienen un espacio para la iglesia también dentro de ella, un espacio para que el emperador tenga contacto con la gente, o sea, es como un espacio para dialogar con emisarios venidos de diferentes partes del imperio, y tenía pues habitaciones también para la realeza. Sin embargo, el emperador Carlomagno pues él no vivía en este lugar, él prefería un tanto más vivir lejos de la ciudad, o digamos no tan lejos, pero al menos fuera de las ciudades. Entonces, pues ese es el modelo, a partir de lo que se ha encontrado como una manera de reconstruir. Había una puerta de acceso principal que daba a grandes patios, como los de las domus romanas, ¿se acuerdan? Tenían un patio central y las habitaciones en los alrededores. Un palacio de audiencias, que era el lugar que les decía, donde el emperador pues se reunía con la gente que quería pues, tener contacto con él por cuestiones comerciales o legales. También ahí estaba la sala del tesoro, donde se guardaba pues, lo más importante del emperador. Los alojamientos que tenían eventuales, como les repito, porque pues ellos no vivían en el lugar. Y teníamos también por acá termas, se agregaban termas como las termas romanas, también es otra cosa que se hacían para la ciudad, porque pues la idea es que ellos sabían, a partir de los escritos que habían de arquitectura romana, y los vestigios que habían, que pues ellos tenían un ordenamiento bien grande de las ciudades. Y eso incluía pues lugares de esparcimiento también. Entonces las termas también se colocaban. Y luego las capillas, en este caso la capilla palatina. Cuando se dice capilla palatina se refiere que es una capilla en el palacio. En este caso el palacio de Aquisgrán, que es la ciudad. Por eso se dice el palacio de Aquisgrán. Digamos que era la sede del imperio carolingio. Entonces ese tiene una pequeña capilla, una iglesia pequeña, eh, para pues los oficios religiosos también. En estos lugares también se establecían hospitales. Ahora, no pensemos en hospitales con la idea que tenemos actualmente, sino bien quizás el término sería como casas de curación o lugares donde la gente iba pues, para que le dieran remedios tradicionales por alguna afectación que tuviera en su salud. Esta es la capilla palatina, la que les mencionaba que está acá en
en el diagrama principal que les mostraba. Creo que se me congeló la imagen. No, acá está. Esta es la capilla palatina de Aquisgrán. Es esta que se muestra acá. La planta arquitectónica, vean que es una planta de cruz griega, acá, aunque tiene pues también una manera de cabecero también, absidiolos también. Aquí dice que es un hexadecágono, eso significa que tiene pues varios lados, tienes 3, 6, tiene 8 lados acá, y cada lado pues tiene también una pared adicional. Entonces, al final es esto lo que veíamos de manera interna, es como si fuese una rotonda, un corredor central, y luego alrededor los deambulatorios. El deambulatorio es el camino ese que hay eh, o el espacio destinado para movilizarse pues alrededor de cada una de las iglesias. Estos deambulatorios vamos a verlos más adelante también en las iglesias que se desarrollan en el siguiente periodo, cerca de los cabeceros, por ejemplo. Sobre la escultura, acá se suprime la decoración, especialmente en los capiteles, y se vuelve a utilizar la piedra en lugar del lujo del mármol. Y acá hay algunas características para esto de la escultura. Principalmente se usa como propaganda política. El modelo que se sigue es el romano, o sea, se trata de que se siga el naturalismo romano, el retrato romano. Se usa la técnica de la cera perdida. Esto, acuérdense que desde Grecia ya lo utilizaban. Eso es lo que, si recuerdan, cuando hablamos de la escultura griega, decíamos, bueno, la mayor cantidad de escultura para los griegos fue desarrollada en bronce, era desarrollada en metal. Pero ¿por qué no hay esculturas en metal tanto ahora? ¿Y por qué muchas de las esculturas que decimos que es griega realmente es una copia romana? Parece que los romanos, cuando conquistan, ellos se llevan el metal, porque ellos fundían el metal y lo convertían en armas o en herramientas o utensilios, pero si las esculturas les gustaban, entonces hacían que les copiaran la escultura. Entonces, muchas esculturas que conocemos como copia romana del original griego, ese original griego era en metal. Entonces, el oficio ya se conocía bastante bien desde la época griega, se siguió haciendo también en Roma, y en esta época se sigue trabajando, aunque ya no con la maestría greco-romana, pero pues se sigue haciendo. Y principalmente giraba esta propaganda alrededor de la figura del emperador Carlos el Grande o Carlos Magno, como un sucesor de los emperadores y quizá como un nuevo Constantino. Recuerden, Constantino fue el que unificó de alguna manera de nuevo el imperio, convirtiéndolo al cristianismo. Este es un ejemplo numística. Numística se refiere a las monedas. Aparecen muchas, se acuñaron muchas monedas como estas. El emperador Carlos Magno, vestido como si fuese un emperador griego, con una corona de laurel y de perfil, como lo hicieron en las monedas de los emperadores romanos de su momento. También las esculturas ecuestres, o sea, colocado así como las esculturas de Marco Aurelio y otros emperadores que se hicieron retratar a sí mismos sobre caballos, pues también volvió a hacerlo. Y la idea era que en esta se mostrara como él siendo la máxima autoridad y demostrando su poder militar. Ya tenemos un ejemplo. Carlos Magno, la pata levantada. Acuérdense que a veces se dice, no, es que si la pata tiene una pata levantada, murió en batalla. Si tiene las 2 patas levantadas, murió siendo no sé qué. Si las 4 patas están en el suelo, es no sé qué otra cosa. Eso es una clasificación un tanto más reciente. No es de la época. Acá simplemente se muestra cómo el caballo avanzando de manera firme hacia el frente. Y el emperador, Carlos Magno,
se le muestra, bueno, acá llevaba un cetro en la mano derecha y en la izquierda, se fijan, lleva una esfera. Esa esfera es un orbe. ¿Qué significa? Pues él se está colocando a sí mismo como Señor del universo también, como alguien que rige todo lo que existe. Es el símbolo del orbe en su mano. ¿Alguna pregunta hasta acá o comentario? ¿Ah? ¿Todo bien? Avanzamos entonces. Bien, este es un relieve en el que se muestra al emperador Carlomagno haciendo una reverencia, hincado y entregando una maqueta o una iglesia en miniatura a la Virgen María. Atrás de él hay un cargo eclesiástico, podría ser un obispo de alto rango, y atrás de la Virgen un ángel. Acá. Y María pues sostiene al niño Jesús en su regazo. El emperador Carlomagno, noten que atrás de él hay un nimbo. Vean que el cargo eclesiástico no tiene, el ángel sí lo tiene, la Virgen lo tiene. Cristo no se alcanza a ver acá, pero hay una pequeña línea por ahí, seguramente tiene marcado uno, pero el cargo eclesiástico no lo tiene. Esto lo que está diciendo es que él, del emperador, participa de la divinidad también. O sea, es alguien elegido, es alguien ungido por la divinidad. Y un relieve de este tipo en el que se le muestra pues a la par de la Virgen, eso era algo grande para él. Estaba mostrándose como que él se entendía pues, con los seres divinos. Otros ejemplos más. La cruz es griegas, principalmente, aunque con ya decoraciones que nos la vuelven como más del área del norte de Europa, la región también de las islas al norte, especialmente Bretaña y Irlanda, le agregan estas cruces y le agregan bastante detalle. Y en la parte superior hay dos palomas, acuérdense que es un símbolo del alma. Las flores, acuérdense también, 2, 4, 6, 7, este tiene 7 pétalos, esta tiene 6 pétalos. Normalmente las flores colocadas así cerca de una cruz o en el contexto de Cristo son símbolo del sol, por lo tanto son símbolos de Cristo. En la parte inferior tenemos acá una alfa y omega, eso probablemente la imagen está al revés porque debería estar alfa y omega al revés. Y aquí tenemos pues dos personajes que están sosteniendo la cruz, como mostrándola. Esta otra imagen, esto es trabajado en marfil. El marfil es un material obtenido de los cuernos, de los colmillos más bien, de los elefantes, y pues se trabajaba como con mucho detalle en estos materiales. Acá, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, nos muestra el oficio de los copistas. ¿Ve? Y por la manera como están vestidos, podemos decir entonces que estos son monjes, igual estos de acá, son monjes. Y la construcción en la parte superior, eso nos dice que esto que vemos acá entre cortinas, de bambalinas, como se dice, está desarrollándose adentro de un monasterio. Vean que en esta arquitectura, pues pareciera que el desarrollo ¿cómo se llama esto? Eh, de la perspectiva está presente, pero es una perspectiva completamente ilógica, quebrada, porque no corresponde, pues, las líneas. Ya hicieron ejercicios de un punto, 2 puntos, 3 puntos de perspectiva, y esta pues no corresponde a ninguna construcción lógica. Es porque ellos sí la veían, pero todavía no entendían cómo funcionaba la perspectiva y por eso no la podían representar. Acá interesante en este que este que está escribiendo acá no está copiando. Estos de acá sí están mostrando libros y están escribiendo. Pero en este caso, vean que hay una paloma que está hablándole al oído. Esta es una representación, acá sí sería, de el Espíritu Santo.
esta imagen de acá. Le está hablando al oído y le está diciendo qué es lo que tiene que escribir. Los que están abajo serían copistas, son los que copian lo que se dice. Es una manera de representar pues el oficio que se tenía en ese lugar. ¿Alguna pregunta sobre la escultura? ¿Ya se empezaba a representar el Espíritu Santo? Sí, para el siglo VIII, siglo IX ya hay imágenes del Espíritu Santo y también de la Trinidad Santa. Ya hay, o sea, ya aparece representado porque teóricamente a través de concilios, a través de la teología, ya se comienza a, a justificar pues quién es y a explicar quién es y cómo aparece. ¿Quién más? ¿Más? ¿No? Si no, pues pasamos a la pintura carolingia. Y en este caso, pues no hay tanta pintura en palacios porque muchos de los palacios desaparecieron o los transformaron en otros. Las iglesias igual las transformaban, las construían mucho más grandes en los espacios donde estaban las de este periodo. Entonces, lo que sí ha sobrevivido el paso del tiempo es lo que había en las bibliotecas de los monasterios, que son trabajos hechos por copistas o por los encargados de crear los textos, los libros. Entonces hay bastantes imágenes con tonos bastante pomposos, como púrpuras, oro, plata, eh, motivos arquitectónicos también, libros, códices, en los que se colocan tanto temas profanos como sacros. Acuérdense que el tema profano es el que se aleja de las representaciones religiosas. No quiere decir que sea algo malo, sino que son situaciones de la vida cotidiana, por ejemplo. Y también acá, ya en este momento, hay un oficio que comienza a aparecer y es el de los pintores. Ya no solamente esto lo hacen los monjes o los sacerdotes de las iglesias, parroquias o monasterios, sino que pues ya hay personas que comienzan a tener un oficio sobre eso. ¿Qué es lo que se pinta? Pues la temática es muy similar a lo que había ¿cómo se llama? En la escultura. O sea, siempre para darle pues, mucho poder, o justificar el poder del emperador. Hay una pregunta por ahí. Dice que si era pequeña la escultura en marfil. Eh, pues no es tan grande, digamos, ni es tampoco es pequeña. En algunos casos se hacen ensambles del mismo material para tener una tabla principal. Pero son tablas, no son pequeñitas. Actualmente vemos elefantes en documentales, en revistas, y los colmillos, a pesar que nos parecen grandes, realmente son pequeños comparados con los colmillos que habían en los animales de esta época. Todavía a finales del siglo XIX, principios del XX, esta revista National Geographic pues tiene fotografías en las que aparecen cazadores sosteniendo colmillos de elefante, y son colmillos de 3 metros de largo, por ejemplo, gruesos. Eso lo que nos dice es que pues en esa época todavía existían animales que tenían tamaños bastante grandes y colmillos bastante grandes. Eso es lo que acabó con esos animales en África o en Asia, pues la caza indiscriminada que había para darles el marfil. Actualmente pues es un poco más escaso y en muchos casos ilegal eso, pero para la época sí había material suficiente como para hacer piezas un poquito, digámoslo grandes, pero por lo menos medianas en cuanto a tamaño, sí lo había. Bien, vuelvo a la pintura, vean acá los colores, la paleta de color que se utiliza en los libros es bastante pomposa porque se refiere al rey o al emperador, en este caso. Y el tema acá representado es el emperador Carlomagno, que está siendo coronado por el Papa, creo que es León III el que lo corona. Y eso pues para él justifica mucho su poder. Es el representante de Dios en la tierra, es el que le está dando
el poder a él, coronándolo. Este es el término que vamos a utilizar para hablar acerca de qué es lo que vamos a encontrar o dónde vamos a encontrar estas pinturas. Es la miniatura, especialmente en el Imperio Carolingio, donde más ejemplos podemos encontrar. Las artes figurativas pues van a tener bastante protagonismo en este momento, y se busca la representación en espacio, en profundidad, aunque sin manejar todavía la perspectiva. Tenemos igual imágenes que muestran escenas de la élite, la vida cortesana, o imágenes, que es lo que les decía, temas profanos y temas referidos hacia la divinidad. En este caso, un evangelario a lo mejor, en el que se muestra una representación de Cristo. Noten que no tiene barba y bigote. Todavía persisten algunas representaciones, algunas líneas de representación en las que pues no se le coloca todavía como norma la barba y el bigote, aunque es lo que más se acepta ya, no todos lo hacían. Y aquí tiene la mano derecha realizando el gesto de la bendición, y con la izquierda sosteniendo el libro y sentado en un trono. Mucha decoración geométrica acá, como si fuesen tejidos, y pues los colores bastante pomposos también. Vean, ese es un libro. Ahí tenemos la representación de las imágenes de temáticas y el texto a la par. Estos libros no son pequeños, no crean que porque lo vemos pequeño o como un libro normal eran libros pequeños, ¿no? Estos son libros grandes. Bueno, en museos, los que he visto tendrán como 60, 70 centímetros de largo, o sea, son libros gigantescos que se abrían sobre mesas prácticamente y tenían suficiente espacio para colocar la decoración. Hay una decoración floral a todo alrededor, como también las imágenes. Acá, esta es una pintura, por cierto, un tanto apocalíptica. Muestra al apóstol Juan, el evangelista, observando una representación de Cristo, primero que aparece en majestad en el cielo, y luego que con una hoz, una herramienta de corte de la agricultura, pues está cortando el suelo, y ahí hay personas ahí, es como decir, está sacando la cosecha, cortando lo que va a servir o lo que no. Igual acá, son representaciones del libro de las revelaciones. Acá otro más. Y el texto, la letra capital, o la letra principal, la letra mayúscula, y luego el resto escrito en caracteres visigóticos, o sea, la letra gótica que conocemos, que es la que se consideraba como noble para escribir acerca de lo sagrado. Acá tenemos otro más. Igual, representaciones de apóstoles, de ángeles, y texto pues mezclado con pinturas. Acá 3 ejemplos más. Tenemos un evangelista y el ángel que le está dictando lo que tiene que escribir. Y acá el apóstol lo que está haciendo es observando los clavos de Cristo, es como haciendo meditación acerca de la pasión. En este otro es una representación de Cristo. Noten que tiene el cuerpo completamente cubierto. Ya tenemos a María, el apóstol Juan, y en la parte superior la Dextera Domini, la mano derecha de Dios, que señala a su Hijo Cristo. Este no tiene barba ni bigote, pues les repito, hay una mezcla acá de aquellas imágenes de Cristo que sí lo tienen y otras que no. La certeza de si eso no es Cristo, acuérdense, es el nimbo atrás de él,
los nimbos atrás de la cabeza de Cristo tienen una cruz. Es el único nimbo que lleva cruz, pero se llama nimbo crucífero. Los demás no lo tienen. Y los colores también, ¿verdad? Púrpura, rojo, amarillo, azul, son colores muy pomposos que se asocian eh, ¿cómo se dice? Se asocian eh, a la élite. ¿Sí, Andrea? Esa pintura que está mostrando ahí se consideran miniaturas. Sí, son miniaturas. Son miniaturas. Acuérdense que miniatura no significa que es pequeña. Miniatura tiene que ver con un color, con el minio. El minio es un tono naranja. Entonces, miniatura significa que son, pues sí, sí, hace referencia a pinturas pequeñas, pero principalmente se refiere al color. Una pregunta por ahí sobre el ave fénix, es el de arriba. Es un ave que representa el fuego. Quizás sería como una interpretación de un ave fénix, aunque pues tiene un nimbo acá atrás y está atrás de un sol también, pues podría ser una representación del Espíritu Santo. ¿Y por qué? Porque una de las representaciones del Espíritu Santo es una paloma, pero también lo es el fuego. Entonces acá se mezcla en la imagen ambos conceptos. ¿Sí, Rafael? Lee, ¿qué tan cierto es, o no sé si es un rumor, de que las esculturas griegas y tanto romanas anteriormente estaban pintadas, pero con el pasar de los tiempos estas perdieron el color? Sí, todas las pinturas, te digo, toda la escultura griega era policromada, toda la escultura romana era policromada. Y es cierto, con el paso del tiempo la pintura se deterioró y se cayó. Entonces la vemos color del mármol, ¿verdad? Pero para los griegos la representación de la naturaleza, que es lo que hacían con la escultura, era o debía de ser lo más fiel posible. Entonces se pintaban. Toda la escultura griega era policromada, incluyendo la que se hacía en metal, que era lo que principalmente se hacía. Roma va a hacer lo mismo también. Pues durante la etapa que conquista Grecia, retoma otros elementos de ellos y cuando estamos en la Roma imperial es lo mismo. La escultura se usa polícroma, pero también en los retratos, por ejemplo, se mezclan mármoles de diferentes colores para generar un color para el traje, un color para el pelo, un color para el rostro. Todo eso lo hacían, pero sí, pues es policromado. Bien. Muchas gracias, Lee. Bueno, ¿alguien más? No, pues, bueno, avanzamos porque aquí tenemos que ver algunos casos. Dentro de las miniaturas de la época carolingia se habla de 4 principales escuelas. Eso, escuela no significa un edificio, a pesar que hemos estado hablando de las escuelas palatinas, las escuelas catedralicias, las escuelas parroquiales. No, escuela acá se refiere a estilo. Esos estilos se desarrollaban en diferentes lugares, ¿verdad? Entonces, un estilo podría ser en una región del Imperio Carolingio y otra escuela u otro estilo en otra región. Entonces, al decir escuela nos referimos a estilos en este caso. Una es esta, la escuela de Aquisgrán, es la capital. En este caso, se situaban a los personajes sobre fondos arquitectónicos bastante cargados de detalle. Aquí tenemos otra vez lo que me decían que será ave fénix, les digo, no es una representación de ¿cómo se llama? El Espíritu Santo. También hay quienes, eso me escapó mencionarlos con otra imagen, hacen de esto una representación del águila romana. Acuérdense que el águila era el símbolo del Imperio Romano, entonces como pues Carlomagno decía que era Roma lo que él gobernaba, pues también dicen eso es. Lo que no coincide es el nimbo atrás de la cabeza. Entonces, por eso es más bien una representación del Espíritu Santo. Y la tonalidad lo que nos dice es que es una representación del fuego, porque el Espíritu Santo se representa también como fuego. Y por lo demás, bueno, aquí tenemos, la decía específicamente en la de Aquisgrán, en la escuela de Aquisgrán, a los personajes se ubicaban sobre tronos, como lo vemos por acá, y arquitectura, fondos arquitectónicos.
Acá. Bueno, de esta época, de este modelo, funden algunos influencias de la época clásica, esto es Grecia y Roma, de la cultura bizantina, que es contemporánea a ellas, e incluso dice del mundo anglosajón. Anglosajón nos referimos a los anglos y a los sajones. Estos son pueblos bárbaros que estaban al norte de Europa, especialmente en las regiones de las islas y de las penínsulas del norte de Europa. Eso es Gran Bretaña, Irlanda, por ejemplo. Eh, Creo que Bélgica, o no, Noruega sería la otra, que también tiene que ver pues con esa época. Y bueno, dos ejemplos, el Evangelario de Godestak y los Evangelios de Ada. Esos son libros en específico. Un evangelario es un libro que contiene diversos evangelios. Estos se utilizaban como resúmenes para el desarrollo de las misas, por ejemplo. Esta es la escuela de Ebon de Reims, y en este caso, pues lo que se hacía era representar a los personajes en un espacio aéreo, como si flotaran o como si estuvieran en un espacio muy abierto. Normalmente se les coloca solos, aunque a veces aparecen agrupados. En este caso, ahí vemos la representación del evangelista. Aquí arriba tiene la representación del toro. Eso nos está diciendo que este es el evangelista. A ver, ¿quién me recuerda cuál es el evangelista que es representado con un toro? Ese es el que está acá. Y él tiene enfrente de él, tiene un libro, pero también tiene uno acá. Y en ese libro tiene también una tinta y tiene una pluma. Eso lo que significa es que está presto a escribir. Ya. Por ejemplo, más, la escuela de Tours. En este caso, es una representación de mucho color y realzado también con tonalidades de oro y de plata. Tenemos otro evangelista, aquí está también el toro de nuevo. Eso nos dice quién es el evangelista, está sentado en un trono. Bien, Es Lucas el del Toro. perdón. Lucas el del Toro. Gracias. Sería entonces Lucas quien aparece acá. Vean que está sobre un trono y él observa una ciudad que se incendia. Acá hay fuego alrededor. Eso es porque nos ubica a los evangelistas también pues en el entorno de la época en la que, por cierto, estamos ya viendo la transición. Las temáticas van a comenzar a cambiar de aquí en adelante porque la época está cambiando en Europa. Y bueno, otro más, el taller de Drogo de Metz. En este caso, ellos hacían figuras pequeñas, en muchos casos se hacían mosaicos, se hacían también relieves en los que sobresalían las figuras sobre fondos oscuros. Hay vegetación y construcciones recortadas. Tenemos el ejemplo. Esta es como la portada del libro. Y ahí tenemos representaciones, es marfil colocado sobre la portada del libro y que representa pues diversas escenas vinculadas siempre a la religión. Okay. Entonces, como ven, pues como para el Carlomagno era muy importante esto de la educación, entonces una de las cosas que más se produjeron fueron libros. Ahora, esos libros, quien tenía el control del desarrollo de ellos era la iglesia. Entonces, todos los libros son religiosos los que se producían. Los libros que no eran religiosos, que trataban otros temas, también pues ellos los manejaban, y esos estaban contenidos en bibliotecas dentro de los monasterios. Ahí es donde se contenían esos libros. Se piensa que la Edad Media es una época de oscurantismo, donde la ciencia perdió, donde la ciencia se dejó de desarrollar, donde la iglesia pues quemó 2 libros y todo eso es lo que nos han enseñado, pero
No es así. Se juntó el conocimiento en bibliotecas bastante grandes, pero esas bibliotecas estaban restringidas en cuanto al acceso a un grupo nada más, muy, muy pequeño, especialmente la nobleza y el alto clero, o el clero en general, eran quienes tienen acceso a pues, el pueblo en general, no. Ese es un ejemplo del llamado sacramentario de Drogo, y pueden ver ahí pues Esto es así como diseños entrelazados con muchas líneas. Esto nos podrá recordar el ataurique o el acería del Islam, pero fíjense que no, eh, es característico de la decoración de los pueblos del norte de Europa, especialmente en Irlanda. Vamos a ver bastante el arte irlandés, pues mucho de estas decoraciones como estas que ven por acá. Y luego las letras capitales llenas de mucho detalle, mucha imagen, y luego el resto pues escrito en latín. Luego pues a la muerte de Carlomagno, el territorio queda bajo gobierno de un emperador más, que es Ludovico Pío, y él pues va a dividir o divide su territorio para que a su muerte pues lo asuman sus tres hijos, Lotario, Luis el Germánico y Carlos el Calvo. Esos son los territorios que vemos acá. El verde es el reino de Carlos el Calvo, este beige acá de Lotario, y esto que vemos por acá es el de Luis el Germánico. Luego tenemos otros pueblos que habían, las llamadas marcas, Sajonia, Avara, Bretonia, la marca hispánica, que es la región de los estados catalanes, la de Lombardía también por acá, el imperio lombardo que se había juntado de alguna manera con el carolingio en su momento, y los estados papales también acá, es donde el papa era el que gobernaba. Y bueno, ahí llegamos con el tema del imperio carolingio. ¿Alguna pregunta? ¿No? Tenemos entonces acá, voy a tener la grabación para que